Ahora continuemos con el 12, con el número 12 entre los términos bíblicos. La palabra la gracia. Esta es una de las palabras más usadas pero menos entendida entre los círculos evangélicos. La gracia. No, bueno, la gracia es que Cristo vino, murió por mí y no me toma en cuenta mis pecados y ahora la ley no sirve, ya eso es del pasado, ahora estoy bajo la gracia. Y usted le pregunta, ¿qué es la gracia? Y no saben responder qué es la gracia, porque la palabra gracia es uno de los nombres que se le da a la Escritura. Eso es la gracia. La gracia es el favor de Dios que te protege de convertirte en un pecador continuo y permitiendo de esa forma que el pecado reine en tu vida, que te gobierne completamente. Una cosa es que el pecado me controle todo mi ser y me lleve de continuo a hacer el mal, y otra cosa es que yo cometa un error. Son dos cosas diferentes. Pero para la mente humana las dos cosas es igual y todo es malo. Entonces hay una cosa que ocurre de una forma y otra que ocurre de otra, y las dos cosas son totalmente diferentes. Entonces, para la que es más fuerte, para eso es la gracia. Y para la que es menos fuerte, simplemente un trámite entre su Señor y usted. Así de sencillo. Perdono todos tus pecados, perdono tus rebeliones, los he hecho a lo profundo de la mar y no ha pasado nada, me olvido de ello. Aunque Dios toma tu pecado y lo tira a la mar y nunca se acuerda, siempre tus hermanos que conocen tu pecado y conocen tu error, ellos siempre se van a acordar para vivir juzgándote y poniéndote mal delante de los hombres. Así que Dios no es como los hombres, y gracias por eso. Entonces veamos Hechos 20:32. ¿Qué es la gracia? Dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ahí está. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. ¿Qué es la gracia? La palabra, la escritura, la Torah, es lo mismo. Entonces, una persona que diga, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Pero la Biblia dice que si tú estás bajo la gracia, tú tienes que estar conectado a la Torah, porque la Torah es la gracia. Así que si tú estás bajo la gracia, tú estás bajo los mandamientos de Dios. Pero si no crees en los mandamientos, rechazas los mandamientos y predicas que no se debe guardar mandamientos, entonces no estás bajo la gracia. Fíjese el nivel de ignorancia que manejamos cuando no conocemos los términos. Ahora vea, la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarte, para darte herencia con todos los santificados. Eso solamente lo hace el poder de la escritura, el poder de la palabra. Proverbios 4, del 1 al 9 dice: oíd, hijo, la enseñanza de un padre, está atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley, que usted sabe que son instrucciones, mandamientos. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Luego dice: adquiere sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Ya lo dijimos con anterioridad, la Torah. Dice: adquiere sabiduría, estudia la Torah, vive la Torah, conéctate a la Torah. Es un llamado que le hace Salomón a sus hijos, un hombre sabio. Si Salomón era sabio, es porque estaba conectado a la Torah, porque la Torah es la sabiduría. Entonces Salomón dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la deje, ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría entre todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Dice que la Torah, que la escritura es el adorno de gracia, es decir, la gracia es un regalo, es un adorno que embellece todo el ser, toda la espiritualidad del hombre. Es decir, la gracia es la Torah, es la escritura, es la palabra que el Señor nos regaló. Entonces dice: esa palabra te hará grande, la Torah te hará grande, te honrará
cuando tú la abraces, luego dice, adorno de gracia dará a tu cabeza. Adorno de gracia. ¿Qué es la palabra? Adorno de gracia. ¿Qué es la gracia? La palabra. ¿Qué es la palabra? La gracia. ¿Qué es la gracia? La Torah. ¿Qué es la Torah? La gracia. Es lo mismo. ¿Ve? Todos los términos bíblicos convergen y se juntan en lo mismo. Así que bien, vamos al término 13, el Evangelio. Esta es otra de las frases que más se usa pero que menos se entiende. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, recapitulando, la gracia es un nombre que se le da a la Torah. O sea, es uno de los nombres, porque la Torah tiene muchos nombres. A la Torah se le llama la luz, el camino, la vida, la ley, el mandamiento, se le llama el espíritu, se le llama la vida. Todo eso es la Torah, todo eso es la escritura. Y uno de los nombres que recibe esa escritura es precisamente la gracia. Es decir, la gracia es la escritura, es el mandamiento, es la Torah. El que está bajo la gracia tiene que conectarse a los mandamientos de la Torah. Si no, tal gracia que dice tener es un engaño, es una falsedad. Entonces, el Evangelio, Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. Usa dos cosas. Palabra. ¿Qué es la palabra? Ya lo dijimos, la Torah. Usa la verdad o verdadero. ¿Qué es la verdad? La Torah. Luego dice, la palabra del Evangelio. La Torah del Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio significa simplemente, la palabra Evangelio significa simplemente predicar la fe de Abraham. Es decir, un apóstol, digámoslo, para usar un término más directo, un apóstol, la palabra apóstol es shalía en hebreo. La palabra shalía en hebreo, que es la palabra para apóstol, significa predicar la fe de Abraham. Por eso cuando el apóstol Pablo decía, Pablo en sus cartas, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios, él está diciendo que él es un shalía, que él es un predicador de la fe de Abraham. Él no predicaba ninguno de esos mensajes que se escuchan hoy desde algunos púlpitos. Él predicaba la fe de Abraham. ¿Y cuál es la fe de Abraham? Temas como el que les dimos en la mañana de hoy acerca del hijo pródigo. Esa es la fe de Abraham. Estos términos bíblicos es retornar el conocimiento a la raíz original para comprender la escritura, que es la fe de Abraham. Entonces, un apóstol no es una persona con una superautoridad que tiene 4 o 5 iglesias a su alrededor. No, si una persona dice ser apóstol, tiene que predicar la fe de Abraham. Si no predica la fe de Abraham, no es un apóstol, es un falso apóstol. Entonces, aquí dice, el apóstol que predica la fe de Abraham, dice, la cual, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído. ¿Qué oyeron ellos? La palabra. ¿Cuál palabra? La verdadera. ¿Y qué es la palabra verdadera? Dice él, el Evangelio. Entonces el Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es la fe de Abraham. El Evangelio es la Torah, la fe de Abraham. Una persona que dice que predica el Evangelio, pero no predica ni a Moisés ni a los profetas, sino que se aferra a las cartas de Pablo solamente, o a los evangelios, entonces no está predicando el Evangelio. Porque el Evangelio es la fe de Abraham. Y que yo sepa y que usted sepa, o que usted ya sabe, la fe de Abraham no tiene nada que ver con todos los dogmas que se manejan hoy en algunas congregaciones. Abraham, su fe era lo que Dios le dijo: una multitud de gente, reyes y naciones, punto. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y toda esta tierra se la daré en herencia para tus hijos. Listo. Anuncia la venida del Mesías, que establecerá el reino. Más nada. Ese es el mensaje desde el principio hasta Apocalipsis. No hay otro mensaje. Lo que nosotros llamamos evangelio y lo alejamos de la Torah viviente no es el evangelio, son nuestros propios conceptos.
Porque si el Evangelio es la buena noticia, déjeme decirle que la buena noticia en la Escritura es la misma Torá. Así que, ¿qué es el Evangelio? Para recapitular, el Evangelio es la fe de Abraham. La fe de Abraham. Y un apóstol es alguien que predica la fe de Abraham. No son temas de prosperidad, no son temas de autoestima, automejoramiento personal, esos temas que se suelen escuchar, que lo que hacen es levantarte el ánimo, que si el estrés, que si el desánimo, que si... Esos no son temas que se predican desde púlpito. El tema que se debe predicar desde un púlpito es la fe de Abraham, porque eso es lo que Cristo está mandando a predicar. Cuando Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio, estaba diciendo, multipliquen el mensaje que viene del Padre Abraham, que fue lo que yo prediqué y es lo que yo les enseñé, y ustedes lo tienen que enseñar. De todas formas, todo ese concepto está más especificado en uno de nuestros materiales, en uno de nuestros seminarios, sobre el libro de Mateo, donde usted se va a dar cuenta qué era lo que Jesús predicaba, palabra por palabra, frase por frase, y usted va a poder dar pie con bola en todo esto que estamos hablando. Así que el Evangelio es la fe de Abraham, no son otros temas que se tocan desde los púlpitos. ¿Qué es la palabra fe? El término número 14, fe. ¿Qué es la fe? Algunos, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer en algo. Sí, es creer en algo. Pero la esencia de la fe, ¿qué es? ¿Qué significa tener fe? ¿Creer en algo solamente? Eso será fe. Hechos, capítulo 6, verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Fíjense que dice, crecía la palabra del Señor. Está hablando en Hechos, en el capítulo 6, cuando se convirtieron miles de personas en una campaña evangelística. ¿Quiénes estaban predicando esa campaña evangelística? Los apóstoles. Pero ¿qué era lo que crecía y se multiplicaba? ¿Qué mensaje estaban predicando los apóstoles que crecía y se multiplicaba entre la gente? Aquí dice cuál es el mensaje. Dice, crecía la palabra. ¿Qué es la palabra? La Torá, los mandamientos. ¿Ve? La instrucción. Eso era lo que ellos predicaban. Dice que la palabra, la Torá, crecía. El mensaje de la fe de Abraham crecía, porque ellos estaban retornando a su fe, que habían perdido su identidad. Y el número de los discípulos, acabo de decir, que es un discípulo. Un discípulo es alguien que se conecta a los mandamientos, que se mantiene firme en la palabra, en la escritura, en la Torá. Ese es un discípulo. Entonces, aquí no se estaban ganando almas para un templo. Aquí se estaba transformando el ser interior de una persona para convertirse en un seguidor de la Torá, de la escritura, no de otra religión que nosotros creamos. Dice que se multiplicaba la Torá y el número de creyentes en la Torá. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es la fe? En este próximo bloque se lo explico.